Las bellas historias de la Biblia. Cuarta parte. Historia 9. La mayor prueba de amor. Tal cuan viejo era Abraham cuando llegó su hijo durante tanto tiempo prometido, tenía 100 años y cuán feliz se debe haber sentido de tener finalmente un hijo. Él y Sara miraban ese pequeñito maravillado y deleitados. Sara se sentía tan feliz que dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Cuando Isaac tenía unos 3 años, el anciano Abraham hizo una gran fiesta e invitó a todos los amigos y vecinos para venir y ver al niño. Cuán orgulloso se sentía, y cuánto habrán gozado él y Sara al mostrarlo a todos. Casi puede escuchar a Abraham decir vez tras vez: este es el bebé que Dios nos prometió cuando salimos de Ur hace 25 años. Este es nuestro primer granito de polvo, nuestra primera estrellita. Pero no todos estaban tan felices en el campamento. Agar sabía que ahora que había llegado Isaac, su hijo Ismael, que tenía 14 años, no tendría jamás la oportunidad de convertirse en el heredero de Abraham. Movida por los celos, se burló de Sara y de su bebé. Ismael hizo lo mismo. Finalmente, Sara se enojó tanto que le pidió a Abraham que los expulsara del campamento. Sin querer parecer rudo, Abraham habló del problema con Dios y Dios le dijo que sería mejor que los dejara ir, pero que no se angustiara, porque él cuidaría de ellos. A la mañana siguiente, tempranito, Abraham se despidió de Agar e Ismael, dándoles de alimento y agua para el viaje. Debe haber sido una partida dolorosa, y puedo imaginarme que los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras el niño y su madre se alejaban y desaparecían en la distancia. Pero el cántaro de agua no fue suficiente, y cuando quedó vacío, tanto Agar como Ismael estuvieron a punto de morirse de sed. El muchacho se desmayó por el calor del desierto y Agar comenzó a llorar, pero Dios mantuvo su promesa y cuidó de ella. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Mientras tanto, en el campamento, la vida giraba alrededor del nuevo bebé. Todos los ojos se volvían a él. Abraham y Sara no podían pensar en ninguna otra cosa. Cuánto amaban a ese niño. Lo habían esperado tanto tiempo y les parecía que nunca podrían hacer lo suficiente para demostrarle su afecto. Y Dios también lo amaba, porque Isaac constituía un importante eslabón en la cadena de su plan de salvación. Jesús, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, sería descendiente de Isaac y de sus hijos. Pero súbitamente, por una razón que le debe haber sido muy difícil de entender a Abraham, Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, que lo matara como un cordero, como a un cabrito o como un becerro, y que lo quemara sobre el altar. Esto debe haber conmocionado al anciano. Allí estaba el muchacho a punto de entrar en la adultez, el gozo del corazón de sus padres y el orgullo de todo el campamento, y ahora Dios le decía: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Pobre Abraham. Es probable que un hombre jamás haya tenido que enfrentar una prueba mayor de fe y amor. Después de esperar a este niño durante muchos años,
y después de decirle a todos sus amigos y sus siervos que era el niño del milagro que Dios le había prometido, y después de amarlo con todo el afecto que un anciano es capaz de sentir por su hijo, su único hijo, ahora se le pedía que lo colocara sobre el altar y lo sacrificara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe haberse preguntado Abraham vez tras vez. Seguramente se sentía confundido. Era indudable que no había oído bien a Dios. No era posible que el Señor le pidiera a alguien que hiciera semejante. Pero Abraham sabía que Dios le había hablado, y aunque no entendía la orden, decidió obedecerla. Tenía la seguridad en su corazón de que Él lo había llamado a salir de Ur de los Caldeos, y lo había cuidado durante todas sus jornadas, y cumplido su promesa concediéndole un hijo. No le pediría que hiciera un sacrificio semejante sin tener una buena razón. De manera que, voluntariamente pero con un corazón acongojado, se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Viajaron todo ese día y todo el día siguiente. Abraham e Isaac iban juntos, con los 2 siervos que le seguían, preguntándose qué significaría todo aquello. ¿Qué viaje triste fue ese? Debe haber sido casi más de lo que Abraham podía soportar. Con cada paso que daba, su corazón se angustiaba más, y me atrevo a decir que apenas podía mirar a Isaac sin tener deseos de llorar. ¿De qué hablaban? Nadie lo sabe. Y sin embargo podemos estar seguros de que se trataban con gran ternura. Isaac embargado de amor y consideración hacia su padre anciano, y Abraham intensamente conmovido por lo que Dios esperaba que hiciera al día siguiente con su propio hijo. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a usted. Regresaremos junto a ustedes». Cuánta esperanza encerraba en esas palabras. No obstante, sucedería. Si él obedecía a Dios y sacrificaba a su hijo, ¿cómo podrían ambos volver? A menos que podría suceder, a menos que Dios tuviera planeado otro milagro aún mayor en su favor. Nunca antes había sucedido tal cosa, pero sí, Dios podía realizarlo. ¿No había dicho que nada era demasiado difícil para él? Entonces, quizás sería posible que levantara a Isaac de los muertos. Así leemos en el libro de Hebreos: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Al ascender hacia la cima, Isaac comenzó a preguntarse qué tenía planeado hacer su padre. Hasta ese momento había sentido muy orgulloso y feliz de estar solo con él para construir un nuevo altar a Dios. Pero ahora, al tomar nota de las cosas que llevaba, de repente se dio cuenta de que algo faltaba. No había ningún animal para el sacrificio. ¿Habían viajado toda esa larga jornada en vano? Se habían olvidado de lo más importante. Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Había llegado el momento que Abraham más temía. Debía decirle a Isaac la espantosa verdad, pero todavía no. Esperaría hasta el último momento. De manera que Abraham respondió y casi podemos escuchar el temblor en su voz: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Estas palabras decían mucho más de lo que él se daba cuenta. En cierto sentido,
fueron proféticas, porque mucho después, en el futuro, Dios haría precisamente eso, no solo para Abraham, sino para cada ser humano. Él proveería un cordero que habría de morir en el Calvario, Jesús. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así caminaron juntos con paso lento y pesado, hasta que por fin llegaron al lugar que Dios indicó. Y Abraham construyó un altar y preparó la leña. Si alguna vez se acercaron el cielo y la tierra, fue en ese instante. Allí estaba Abraham, de pie ante el altar con las lágrimas que corrían por sus mejillas, cuando lanzó una última mirada al hijo al que amaba tan tiernamente, y allí estaba Dios a su lado, velando con infinita ansiedad, preguntándose si su siervo fiel podría hacer un sacrificio tan enorme sin chistar, sin pronunciar una sola palabra de queja. ¿Abraham soportaría la terrible prueba? ¿Podría hacerlo hasta su amargo fin antes que desobedecer a Dios? Y tomó a Abraham el cuchillo para sacrificar a su hijo. Isaac cerró sus ojos, aguardando el golpe fatal. El cuchillo resplandeció a la luz de la mañana, pero nunca lo tocó. Repentinamente, el silencio de la cima del monte fue interrumpido por el sonido de una voz fuerte, apremiante, imperativa, como si Dios mismo estuviera ahora conmovido. «Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño». La voz llegó justo a tiempo. Un solo instante más y todo se habría terminado. Ahora el cuchillo que podría haber matado cortó las ligaduras que ataban al muchacho y lo dejó en libertad. Con cuánto amor se habrán abrazado padre e hijos, mudos de gozo ante esta revelación asombrosa. Y cuánto se habrá agradado Dios de ambos por su amor y devoción hacia Él. Dijo la voz nuevamente: «Sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Entonces escuchó nuevamente la voz, porque Dios todavía estaba cerca, feliz de saber que había un hombre que lo amaba con todo su corazón, que a su mandato estaba dispuesto a entregarle su tesoro más preciado, su propio hijo, la alegría de su corazón. Y la voz dijo: «Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia». Qué promesa tan maravillosa al expresar esto. Dios abrió todos los tesoros del cielo para este siervo fiel y ofrece la misma bendición a todos los que le aman como Abraham, a todos los que están dispuestos a disponer las mejores y más preciosas cosas que poseen sobre el altar del sacrificio. Toda tu vida será diferente, feliz y hermosa mientras caminas con Dios hacia la tierra prometida, la Canaán celestial.